El PSOE de Marchena ofreció ayer un acto público en el que se presentó el libro Yo amo el estado del bienestar, a cargo de su autor, Luis Ángel Hierro. Hierro es exdiputado en el Congreso por el PSOE, profesor titular de la Universidad de Sevilla y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad, además de presidente del Consejo Económico y Social de Sevilla, entre otras actividades. La secretaria general de los socialistas de Marchena, María del Mar Romero, presentó el acto e introdujo a Luis Ángel Hierro y su libro Yo amo el estado del bienestar. Y además con un subtítulo que es muy sugerente, los ciudadanos por encima de los mercados, con lo cual con ese título Yo amo al estado del bienestar y con ese subtítulo ya nos sugiere en buena parte pues de qué vamos a tratar y cuáles son las ideas o los puntos de vista que a veces se olvidan o se quedan en el cajón y conviene en estos tiempos que estamos atravesando pues ponerlos de nuevo sobre la mesa y ahondar y reflexionar sobre ellos. Para Luis Ángel Hierro y frente a las voces que cuestionan el actual estado del bienestar, este es la única forma de salir de la crisis. Hierro criticó los recortes y cómo los políticos neoliberales, a los que culpó de la crisis, amenazan el estado del bienestar. El problema que tiene es que durante unos 20 años aproximadamente ha habido una revolución ultraconservadora, ultraliberal, que ha pretendido poner en solfa, discutir todo aquello que tuviera que ver con el estado del bienestar. El problema que tienen los liberales hoy es que su sistema ha generado la mayor crisis económica desde principios del siglo XX. Y bueno, todavía quieren descargar las culpas sobre el estado del bienestar cuando en realidad el estado del bienestar es la única posibilidad de salir hoy por hoy de la crisis. La única posibilidad de salir hoy por hoy de la crisis no es ahorrando, es gastando. Las empresas cierran porque no venden. Y no venden porque los ciudadanos no tienen renta, bien porque han perdido el empleo o bien porque se les están retrayendo los salarios. Las alternativas de izquierda, las alternativas socialistas son las que nos pueden sacar de la crisis y no esta política de recortes que ya sabemos cuáles han sido sus efectos y que nos están llevando a la catástrofe. Así, en el libro, Hierro aboga por una serie de medidas encaminadas principalmente a corregir la desregulación del sector financiero, que el autor puso como foco de la crisis. Volver a que los impuestos sean justos, volver a que los monopolios no sean privados, volver a que la banca no pueda invertir a tonta y a loca, volver a que los ciudadanos tengan derechos, es decir, es volver, ¿no? La crisis económica se gesta básicamente porque se desregula el sistema financiero y porque se permite la libertad de movimiento de capitales. En el momento en que eso se permite, el sistema se vuelve altamente inestable y con tendencia a la burbuja, que es lo que nos ha ocurrido. Simplemente se han creado una burbuja de tal tamaño que ahora absorber las pérdidas de esa burbuja le va a costar a los estados años. La actual crisis no se inicia, por tanto, en palabras de Hierro en 2007, sino mucho antes, con las políticas liberales de la década de 1990, que son las que han llevado, en su opinión, a las burbujas inmobiliarias. Recordad que hubo una burbuja que se llamó las .com, eso fue al principio del año, en el año 2000 aproximadamente. Estamos hablando hace 12 años, Y lo único que se hizo fue tapar esa burbuja, la de las .com, con una nueva burbuja que fue la de la vivienda. En Estados Unidos en forma de hipoteca subprime y en España pues a través de la burbuja del suelo, que ha sido distinto pero ha sido igual. Se le han dado, para que se hagan una idea, se le ha dado el equivalente al 30% del PIB a las empresas inmobiliarias para comprar suelo. Suelo que ahora no vale nada. En Yo amo el estado del bienestar, Luis Ángel Hierro también profundiza en la necesidad de volver a atraer a los ciudadanos al ámbito de la política, para lo que defiende la llamada democracia directa, con mayor participación y más abierta a todos. Se hace necesarios un cambio en las leyes electorales y una mayor democracia interna en los procesos de los partidos. Entonces, la forma de solucionar que el ciudadano se sienta representado es que los partidos tienen que ser democráticos, que los procesos tienen que ser democráticos, que los cargos públicos tienen que ser democráticos, que los ciudadanos pueden poner y echar, deben poder poner y echar, que las estructuras de los partidos no tengan ese control que tienen sobre los propios partidos que hacen que sea inviable la renovación. Con respecto a su formación, el PSOE, y tras las voces que piden un nuevo Congreso extraordinario y la sustitución de Rubalcaba como secretario general, tras los malos resultados electorales de las últimas citas, Hierro hace un símil aeronáutico y apuesta por una gran parada que permita revisar el discurso, la estrategia y los cargos del partido.
Recordemos que el propio Luis Ángel Hierro intentó presentarse como candidato a secretario general en el último Congreso de los Socialistas, celebrado en Sevilla. El Partido Socialista necesita una gran parada. Una gran parada, hay que desmontarlo. Habrá piezas que sigan funcionando perfectamente y habrá otras piezas que para el avión del futuro no sirvan, ¿vale? Pero lo importante en realidad no son las personas. Ese discurso es falso. Aquel que habla y lo plantea en términos de personas es falso. Lo importante en realidad son las ideas que llevan las personas. En este sentido, Hierro recordó cómo ya el PSOE en el pasado renunció a la ideología marxista. Ahora, en su opinión, se están pagando las consecuencias de haberse escorado demasiado a la derecha y haber aplicado políticas liberales, por lo que se hace necesario retomar la senda de la izquierda. Pero bueno, el Partido Socialista ya ha hecho otra gran parada, ¿eh? La hizo en el año 79, si no recuerdo más, ¿eh? Y se desmontó, ¿eh? Y se desmontó el partido, ¿eh? Y el resultado fue un cambio en el sentido contrario al que ahora corresponde. En aquel momento era abandonar el marxismo, ¿vale? Y era, por tanto, alejarse de la izquierda y centrarse más en el ámbito izquierda, ¿vale? Ahora nos hemos ido demasiado a la derecha. Sí, ahora mismo el Partido Socialista está viviendo el error de haber aplicado una política liberal. Y está viviendo el error de aplicar una oposición liberal. Con este evento, la agrupación municipal del PSOE de Marchena inicia una serie de actos informativos formativos con los que pretende exponer las distintas alternativas a los problemas actuales. Pues los distintos puntos de vista que entendemos que son los mejores para tomar el camino de la izquierda, que al fin y al cabo es necesario en estos momentos, puesto que estamos sufriendo aquellos que más necesitamos el amparo de las administraciones. Es por eso que el Partido Socialista de Marchena pues ha tenido a bien contar con ponentes de relevado prestigio. El próximo de estos actos tendrá lugar el día 22 de noviembre con la presencia de Juan Manuel Flores, concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y secretario general de la agrupación Cerro Amate, que versará sobre el sistema público de salud en Andalucía como elemento cohesionador y generador de riqueza. El sábado 24, además, se llevará a cabo por la mañana la primera conferencia de constitución de las Juventudes Socialistas, con la presencia de la secretaria general provincial, Ángela López Vargas. Vamos a contar también con secretarios de juventudes de pueblos cercanos, ¿no? Con lo cual es un buen momento para que la juventud reciba el mensaje de las Juventudes Socialistas y vean en el Partido Socialista, en el digamos, ámbito juvenil, pues un aparato con estructura en donde ellos puedan expresar cuáles son sus problemas, los que ellos están viviendo como jóvenes que son, y puedan tener una plataforma en donde actuar, y en este momento conviene actuar.